Tratar de tener una perspectiva todos igual en cuanto al manejo de la ictericia. Pienso que hay ciertas cosas que todavía seguimos o continuamos haciéndolas de forma inadecuada, y al ir generando normas podemos ir creando patrones de manejo iguales como se hace en todos los centros y ofrecer pues lo mejor posible a nuestros pacientes. En general, muchos de los conceptos ya los conocemos y pues en algunas cosas no me voy a detener mucho, solo para poder tener conceptos básicos importantes y reafirmar lo que pienso que es necesario. En general, se habla de una incidencia en general, que cualquier niño puede verse ictérico en 60-70% de los niños de término, y hasta en un 80% de prematuros, no necesariamente que van a requerir ningún tipo de intervención. El 66% de las ictericias en general son por incompatibilidad de grupo y 23% por RH. La incidencia en general, por ejemplo, a nivel de Estados Unidos es del 6.1%, y en Nicaragua se habla, dentro de los datos que se pueden obtener, de un 4%. De las cuales las no fisiológicas representan el 85% y por incompatibilidad de BO y RH un 10%. Y se describe en general, pienso yo, en los centros donde se lleva un control de 1.5% de kernícteros, pero la realidad en nuestro país sabemos que es otra, porque no tenemos tabulación o no hay datos claro sobre la incidencia de este problema. Sabemos que el mecanismo es un aumento de la carga de bilirrubina, tenemos una sobrevida más corta de los glóbulos rojos, la hemólisis de los bebés, la absorción de la sangre en los tejidos, el aumento de la circulación enterohepática por diferentes razones, van a aumentarnos la carga de bilirrubina. Va a haber también una disminución en la conjugación, puede ser por la misma inmadurez hepática o si hay obstrucción de la excreción de la bilirrubina en casos obstructivos propiamente. Rápidamente, los factores, sabemos que hay factores de riesgo graves, primarios, y son los que nos deben alertar en pensar que vamos a poder tener un niño que se nos puede complicar y tenemos que tenerlo en cuenta. Estos son los factores de riesgo más importantes. Tenemos otros que son un poco menos importantes y pues tienen que levantarnos banderas de peligro, pero no necesariamente ser algo que nos va a provocar un grave problema al final. Y los factores de riesgo menor que pues pudieran ser no tan importantes a la hora de tomar decisiones en el manejo de los niños. Siempre es importante tener algún parámetro y nunca deja de tener vigencia esta tabla o este esquema que desde 1975 existe, que nos puede ayudar a orientarnos clínicamente en el abordaje o en el detectar los niños con ictericia. Vamos a clasificarlas de acuerdo al tiempo en que aparecen, en las primeras 24 horas posterior al nacimiento, en los 3 a 7 días o después de la primera semana de vida. Las que aparecen en las primeras 24 horas sabemos que están asociadas a la hemólisis isoinmune, o sea, cuando hay incompatibilidad de grupo de RH o grupos sanguíneos menores, o a veces están relacionadas a infecciones congénitas como las infecciones por citomegalovirus, toxoplasmosis, rubiola o sífilis. Lo ideal es, cuando tenemos niños que presentan ictericia en las primeras horas, obviamente vamos a tener la necesidad de tener un grupo sanguíneo de ambos, los CUMS, el conteo de eritrocitario y de reticulocitos, y de acuerdo a los hallazgos del examen físico, proceder a hacer otro tipo de investigaciones si pensamos en una infección congénita.
De los 3 a los 7 días o del segundo a los 7 días podemos hablar más de otros tipos de ictericias cuando hablamos de ictericia fisiológica por lactancia materna, una importante por deshidratación, si hay alguna evidencia de sepsis o por reabsorción de sangre, como por ejemplo con los cefalohematomas. La ictericia fisiológica sabemos que es de las más importantes y la que no nos debe de asustar. Las que nos deben asustar son las otras. En general, pues esto ocurre por la vida corta de los eritrocitos. Hay una ruptura acelerada de la hemoglobina previa a la liberación de los glóbulos rojos a la sangre. Puede haber una inmadurez de la proteína transportadora de la bilirrubina del hígado, inmadurez de la enzima conjugadora y aumento de la circulación enterohepática por pobre ingesta que puede provocarnos a través de diferentes mecanismos la ictericia fisiológica o que la explica. ¿Qué descarta una ictericia fisiológica? Que inicie antes de las 24 horas de vida, que el aumento en el nivel de bilirrubina sea mayor a 5 miligramos por decilitro por día, que la bilirrubina directa esté elevada y sea más del 10 al 15% del total de la bilirrubina y que los recién nacidos de término sean alimentados con fórmula. Las causas en los 3 a 7 días también tenemos por hemólisis cuando hay defectos de la membrana del glóbulo rojo, por ejemplo, cuando hay eferocitosis, eliptosis, defectos enzimáticos y otros problemas de tipo congénito como la galactosemia. Cuando hay desórdenes de la conjugación o excreción de la bilirrubina, que ya tenemos problemas más de tipo congénitos o genéticos. Entonces, todo esto nos va a hacer pensar en una ictericia patológica, no fisiológica, en este periodo de 3 a 7 días. ¿Qué cosas nos sugieren que la ictericia es solo una manifestación? Es decir, que no es necesariamente la ictericia el problema, sino que otra cosa está causando el problema de la ictericia. Cuando hay sepsis, otros tipos de presentaciones de ictericia, cuando hay vómitos, letargia, hepatoesplenomegalia, pérdida de peso, problemas respiratorios, pueden hacernos pensar que la causa es otra de la ictericia y no necesariamente ni una incompatibilidad ni un problema fisiológico. La ictericia por lactancia materna se describe en los primeros 2-3 días de leche, el pico máximo de vida, el pico máximo se da de 3 a 5 días y puede alcanzar niveles de hasta 20 miligramos por decilitro. Este mecanismo se da por la reabsorción enterohepática, por ingesta calórica reducida y por a veces disminución de la motilidad del intestino de los recién nacidos. Dentro de la evaluación de los 7 días, 3 a 7 días, ya vamos a ampliarla un poco más buscando otras razones como los cultivos de sangre, orina, sustancias reductoras en la orina. Vamos a ampliar un poquito más el estudio de estos pacientes que tienen una ictericia que se presenta un poco más tarde. Cuando la ictericia que aparece inicialmente después de la primera semana de vida, la no conjugada puede ser dada por la ictericia por leche materna o hipotiroidismo en caso de que tengamos algún otro dato. Cuando es conjugada la bilirrubina, podemos hablar de que hay datos o pudiera pensarse en colestasis, por ejemplo en los niños que reciben nutrición parenteral total, hepatitis, atresia biliar o sepsis. Entonces, después de del séptimo día, estamos hablando de otras razones que podemos encontrar como causantes de la ictericia. Obviamente, en la colestasis tenemos los datos de la orina oscura, las heces alcohólicas y la persistencia de la ictericia por más de 3 semanas que ya nos pueden hacer pensar junto con el dato de laboratorio de aumento de la bilirrubina directa. La ictericia en específico por la leche materna se da después del 5.º día con un pico de 10 a 15 días y puede durar hasta semanas. Vemos niños que de pronto llegan a la consulta al primer mes, todavía están ictéricos, son estos niños. Generalmente los niveles van a andar por debajo de 9 miligramos por decilitro y el mecanismo se da por un incremento en la absorción de bilirrubina en el intestino por un factor no identificado en la leche materna.
Después de la primera semana, entonces, vamos a ampliar todavía un poco más el estudio. Entonces ya siempre buscamos pruebas por sepsis, de las pruebas de función hepática, tratando de buscar a ver si hay algún problema obstructivo. Ya test de excreción biliar y podemos llegar hasta necesitar una biopsia de hígado. Ok. En la parte del tratamiento, pues obviamente vamos a tener como primera instancia o como lo más fácil la fototerapia, que sabemos pues que convierte la bilirrubina natural a un isómero que puede ser excretado fácilmente. El espectro de luz que se requiere es de 450 nanómetros, que es la óptima, y va a depender su efectividad del área que va a estar expuesto el recién nacido. Lo ideal es que ésta esté a 18 pulgadas de distancia si el paciente está en incubadora o a 12 pulgadas si el paciente está en un cunero. La fototerapia intensiva, con frecuencia, si tenemos pacientes con una bilirrubina muy elevada, con 2 o 3 luces o una biliblanket y más de fibra óptica, más fototerapia, puede disminuirnos dos o 3 veces más rápidamente los niveles de bilirrubina. Y lo que uno espera es que caiga de 1 a 2 miligramos por decilitro en 4 a 6 horas, cada 4 o 6 horas. Realmente se puede usar una prueba de fototerapia si en enfermedad hemolítica, si la bilirrubina es mayor de 22.5 miligramos después de 6 horas, está indicada una exsanguinotransfusión. Es decir, cuando falla la fototerapia, rápidamente tenemos que actuar en función de realizar una exsanguinotransfusión. Este cuadro, pues ya lo conocemos. Y es importante tomarlo en cuenta para la acción que vamos a tomar. No solamente, es que es ictérico, entonces pongámosle la fototerapia, sino de acuerdo a esos niveles, actuar de acuerdo al niño, de acuerdo al paciente. En mayores de 38 semanas, miren que el rango o el nivel de bilirrubina que tenemos que tener va a ser mayor en relación a los de mayor de 38 semanas, pero con factores de riesgo, o los de 35 o 37, que están bien, o en el caso de los de infantes de alto riesgo, que son 35 o 36, más factores de riesgo. Entonces, clasificamos primero al paciente y de acuerdo al nivel de bilirrubina vamos a empezar la fototerapia. Se debe emplear la bilirrubina total, no hay que restar la bilirrubina directa o conjugada. Dentro de los factores de riesgo que tenemos que tener en cuenta están la enfermedad hemolítica, las deficiencias, la asfixia, el letargo. Son factores que suman y que pueden ponernos en mayor riesgo a estos pacientes. Para los sanos, de 35 a 37 semanas, se pueden ajustar los niveles de bilirrubina total para la intervención alrededor de la línea de riesgo intermedio. ¿Okay? Este es un tema que a mí me interesa dejar bien claro, que es la fototerapia profiláctica. Vamos a ponerle foto por cualquier cosa. Es que hay incompatibilidad, entonces pongámosle fototerapia. Entonces, no está recomendada aún en ictericia patológica. Es decir, en pacientes que tienen o que sugieren que vayan a tener o que tienen una incompatibilidad y no están ictéricos, no está recomendada. Los niveles de bilirrubina en este estudio a las 48 horas de vida son similares para los que recibieron fototerapia y los que no la recibieron. Es decir, no hacemos nada si se la ponemos o no se la ponemos. Igualmente, pacientes que recibieron fototerapia profiláctica, niños de término, las readmisiones por ictericia fueron similares para los que recibieron o no recibieron fototerapia. Entonces, no está recomendado la fototerapia profiláctica en el término. ¿Qué pasa con el pretérmino? Perdón. La eficacia y seguridad igual ha ayudado, o se dice que
en este estudio donde se incluyeron 3.449 recién nacidos prematuros, con fototerapia profiláctica iniciada poco después del nacimiento, es decir, en el transcurso de las primeras 36 horas, puede evitar que la bilirrubina sérica alcance el nivel que requiere exsanguinotransfusión. Puede, estoy haciendo énfasis en la palabra, reducir el riesgo de discapacidad del desarrollo cerebral y del sistema nervioso central. Pero todavía esto no está comprobado aún en el prematuro, no está comprobado de que la fototerapia profiláctica tenga influencia sobre el desarrollo cerebral y el sistema nervioso central para efectos de prevención de todos estos problemas o otros resultados a largo plazo. Entonces se requiere más estudios todavía o comprobarlo científicamente a través de estudios si el prematuro también se va a ver beneficiado de la profilaxis de fototerapia. Ok, otro tema importante es, para descontinuar la fototerapia se deben usar dos criterios. Que descienda de 4 a 5 miligramos por día la bilirrubina hasta llegar a un nivel de 13 a 14 miligramos por mililitro. Ese es el punto donde se puede suspender la fototerapia sin peligro. El rebote es un evento raro y lo usual es que la bilirrubina aumente después del rebote 1 miligramo por decilitro posterior al egreso, aún en pacientes con hemólisis. Entonces, no podemos dejar un paciente ahí por una semana porque no va a ser que rebote. Generalmente, si ya llegó al punto donde lo podemos egresar, no va a haber riesgo de que vaya a haber un rebote. Las indicaciones para exsanguinotransfusión ya las conocemos. Bilirrubina del cordón de 4 a 6. Una tasa de aumento de bilirrubina es de 0.5 miligramos por decilitro por hora cuando hay aumento. Nivel de bilirrubina total mayor a 5 miligramos por decilitro por arriba del nivel de exsanguinotransfusión. Bilirrubina total que excede el nivel de exsanguinotransfusión después de 6 horas de fototerapia y o la presencia de signos neurológicos. Entonces, si clasifica para exsanguinotransfusión, hay que dar, si no clasifica, califica en el momento para exsanguinotransfusión, sí tenemos que hacer un seguimiento cercano de la bilirrubina y obviamente continuar la fototerapia, determinando el nivel para la exsanguinotransfusión, no restando la bilirrubina indirecta, para determinar el nivel de intercambio a menos que exceda el 50% del total. Entonces, en general, la guía es que si la bilirrubina para niños de término es mayor de 22.5 miligramos por decilitro y sea mayor de 36 horas. Esta es la tabla igualmente que nos ayuda a definir en qué momento tenemos que hacer la exsanguinotransfusión. Igual, tener en cuenta el tipo de recién nacido que estamos tratando para tomar la decisión o no de hacer la exsanguinotransfusión. Siempre pensar en que, hay datos que nos pueden hacer tomar la decisión antes, por ejemplo, si tenemos signos de encefalopatía por bilirrubina o kerníctero, que pueden hacernos actuar antes. El daño neuronal causado por la bilirrubina puede ser o es un componente tóxico que es dado por factores que influyen en el daño neuronal. Va a depender de la concentración de la bilirrubina sérica no conjugada, de la albúmina, de la bilirrubina unida a la albúmina, el pH, el estado de la barrera hematoencefálica y la susceptibilidad neuronal. No es lo mismo un niño con una asfixia a un niño que no ha tenido ningún daño a nivel cerebral. Una de las cosas que nos puede ayudar a determinar el riesgo para el daño cerebral es la relación de la bilirrubina con la albúmina, que se mide a través de esta tabla. Para la exsanguinotransfusión, como ya todos sabemos, vamos a calcular el doble de la volemia
Se puede combinar una arteria umbilical con una vena, con la vena para hacer la extracción y la introducción de la sangre, de los glóbulos rojos del paquete, y si no, pues se usa solamente la vena para realizar la exsanguinotransfusión. El paquete ya sabemos que es O negativo, como estas son normas, pues estas son pautas, reconstituida a un hematocrito del 55% con intercambios que van de 5 a 10 cc y supone durar de 60 a 90 minutos. Siempre hay riesgo con la exsanguinotransfusión de enterocolitis necrosante, infección y arritmia. Cuando es una ictericia no hemolítica en infantes de término, el nivel que vamos a utilizar para una exsanguinotransfusión va a ser de 25 miligramos por decilitro. Los que reciben lactancia materna generalmente no van a requerir de una exsanguinotransfusión y los niveles generalmente van a llegar a no ser mayores de 18 a 20 miligramos por decilitro, pero siempre vamos a utilizar el nivel de 22.5 para hacer la exsanguinotransfusión. Hay estrategias para tratar de disminuir, cuando se trata por la lactancia materna, de disminuir la ictericia, y lo más importante es asegurarnos que esté ingiriendo adecuadamente leche el bebé, que excluya otras causas de ictericia, y a veces algunos protocolos sugieren detener la lactancia por 48 a 72 horas si está marcadamente elevada. Con relación al prematuro específicamente, se ha reportado que hay prematuros que pueden tener kernicterus aún en ausencia de hemólisis o con bilirrubinas menores de 20. Aquí tenemos que tener cuidado. El nivel de bilirrubina que puede resultar en kernicterus en el recién nacido prematuro es menos conocido o menos detectable. Entonces, por eso mismo, la realización o el inicio de la fototerapia en el prematuro va a ser un poco diferente, pasando a niveles de peso. De acuerdo al peso vamos a iniciar la fototerapia. Y de acuerdo a estos niveles vamos a iniciarla, miren, en el de menos de 1500 gramos con niveles que van de 5 a 8. Obviamente, si hay factores de riesgo, ¿verdad?, probablemente vamos a tener que actuar antes. Y para exsanguinotransfusión, los niveles también son menores, llegando a, por ejemplo, en el de 750 gramos, que con niveles de 11 a 13 de bilirrubina vamos a requerir de una exsanguinotransfusión. La tabla de Butani se ha utilizado para tomar la decisión o no de administrar o no fototerapia o realizar una exsanguinotransfusión. Realmente esta tabla fue diseñada para seguimiento de los recién nacidos en los diferentes centros y que pues lograran determinarse en qué zona de riesgo estaban una vez que egresaban de los centros hospitalarios. Son programas que hay a nivel de Estados Unidos y otros países en donde se logra determinar si un paciente tiene riesgo o no de hacernos una ictericia severa y se ubica de acuerdo a la zona de riesgo donde va a estar, pero esto no nos va a dar la pauta para poner la fototerapia o hacer una exsanguinotransfusión, sino para clasificarlo y determinar qué riesgo tiene este recién nacido de hacernos un problema mayor en el transcurso de los días y qué medidas tenemos que tomar o qué cuidados debemos tener en estos recién nacidos y qué seguimiento le debemos dar de acuerdo al grado donde están de riesgo. Eso sería pues lo que yo quería darles de información con respecto a la ictericia y a lo que hemos avanzado en el desarrollo de una norma para tratar de estandarizar el manejo de los recién nacidos ictéricos en el hospital.